Hoy presentamos las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Vamos a ver las 6 razones trigonométricas. En este caso, la razón seno. Antes de empezar con las razones, hay que darnos cuenta que si aquí tengo un ángulo, el ángulo B, este ángulo tiene un cateto opuesto, que es el que está al frente. Tiene un cateto adyacente que está pegado a él, está junto a él, y la hipotenusa, que es la que está acá. Entonces, recuerden siempre, el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, el cateto adyacente es el que está pegado a él. Bien, entonces, ¿cómo se forma el seno? Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En relación a este ángulo B, cateto opuesto entre la hipotenusa se denota de la siguiente manera. Y eso es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, igual a B entre A. Vamos con la razón coseno. La razón coseno del ángulo B. La razón coseno se forma por la siguiente razón. Cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa se denota por cateto adyacente entre hipotenusa será igual a ¿quién? A C entre A. Y la tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Se denota por, y eso es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, B entre C. Bien, ahora, las otras razones trigonométricas, las 3 que faltan, que son la cosecante, la secante y la cotangente, son los opuestos multiplicativos del seno, coseno y la tangente, respectivamente. En este caso vamos a ver la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, o sea que será hipotenusa entre cateto opuesto. Y eso es igual a entre B. La secante del ángulo B. La secante del ángulo B es la inversa del coseno. Y el coseno es hipotenusa entre cateto adyacente, o sea, A entre C. La cotangente es la inversa de la tangente, o sea, cateto adyacente entre cateto opuesto, y esto es C entre B. Bien, para aprender las razones trigonométricas hay un acrónimo, el acrónimo SOHCAHTOA. ¿Qué significa? SO significa seno es opuesto sobre hipotenusa. K, que significa coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y TOA significa tangente es opuesto sobre adyacente. Este acrónimo les va a ayudar mucho para recordar las 3 primeras razones trigonométricas. Ya saben que las 3 siguientes son las inversas. Vamos con los ejemplos. Aquí tengo un triángulo rectángulo donde me dan el ángulo alfa y el ángulo beta. Tengo que hallar las razones trigonométricas de alfa y las razones trigonométricas de beta. ¿Sí? Para hallar las razones trigonométricas debo tener los 3 lados. Si me falta alguno de ellos tendré que hallarlo. En este caso me falta el cateto B. Entonces lo hallamos con el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que B al cuadrado es igual a ¿quién?
a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto C al cuadrado. B al cuadrado es igual a vale 5. 5 al cuadrado, C vale 4. Menos 4 al cuadrado, tenemos 25 menos 16, es 9. Raíz cuadrada de 9 me da 3. Entonces este cateto B es igual a 3. Vamos a ver entonces ahora el seno del ángulo alfa. Y el seno del ángulo alfa es cateto puesto entre la hipotenusa. En este caso es 3/5 porque B vale 3. Vamos con el coseno. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea 4/5. Tangente del ángulo alfa, cateto puesto entre cateto adyacente, o sea 3/4. Las otras tres razones trigonométricas son las inversas, como ya hemos dicho antes. La cosecante es la inversa del seno, 5/3. La secante es la inversa del coseno, 5/4. Y la cotangente es la inversa de la tangente, 4/3. Vamos ahora a ver las razones trigonométricas del ángulo beta. Y el ángulo beta tiene su cateto opuesto, que es 4, su cateto adyacente, que es B, igual a 3. Entonces empezamos. Seno del ángulo beta, cateto opuesto entre la hipotenusa, 4/5. Coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa, 3/5. Tangente de beta, cateto opuesto, 4 entre cateto adyacente, 3. Igual la cosecante es la inversa del seno, 5/4. La secante es la inversa del coseno, 5/3. Y la cotangente es la inversa de la tangente, 3/4.